Arratsaldeón, el 9 de septiembre de 2017, el telescopio Pan-STARRS, ubicado en Hawái, observó por primera vez un objeto que se encontraba a un cuarto de la distancia entre la Tierra y el Sol y que se alejaba hacia los confines del sistema solar. Un objeto cuya trayectoria indicaba su origen interestelar, lo que lo convertía en el primer objeto de fuera de nuestro sistema que se podía estudiar. Bautizado como Oumuamua, que significa mensajero en hawaiano, este objeto alargado fue clasificado primero como cometa, luego como asteroide y el pasado junio de nuevo como cometa, después de que científicos europeos descubrieran que mantiene en su trayectoria una aceleración característica de los cometas. Así quedó la cosa hasta que astrónomos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica han dicho que algo que puede explicar la aceleración de Oumuamua es que sea un objeto artificial, o sea, una vela solar enviada por alguna civilización allende el espacio. Para medios de comunicación de todo el mundo se ha convertido ya en la noticia del OVNI, incluso añadiendo, cosa que no es cierta, que se acerca a la Tierra. La idea no cuaja, sin embargo, en el ámbito científico. Hoy nuestra sección de Astronoticias con Santiago Pérez Hoyos comienza con Oumuamua. Así que Oumuamua es uno de los protagonistas del momento. Desde octubre de 2017 tiene asombrados a un buen número de científicos que han estudiado lo que su breve observación puede permitir comprender sobre sus características. Se sabe que mide 798 metros, que tiene forma alargada, que es bastante denso, bastante oscuro, que tiene una trayectoria peculiar, que gira de forma caótica y que tras pasar alrededor del Sol se está alejando de la forma más rápida de lo esperado. De ahí que en junio volviera a ser catalogado como cometa. No es la primera vez que se especula sobre su origen artificial, pero el campanazo más sonoro lo han dado estos dos investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian en Cambridge, Estados Unidos, que sugieren que podría ser algo así como una especie de vela solar diseñada para un viaje de reconocimiento interestelar. La noticia, la verdad es que se la han tomado de forma más entusiasta los periodistas que los científicos, pero bueno, es un buen punto de arranque para la sección de Astronoticias con Santiago Pérez Hoyos, profesor de la Escuela de Ingeniería de la UPV e investigador del Grupo de Ciencias Planetarias. Hola Santi, arratsaldeón. Arratsaldeón, Eva. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre Oumuamua? ¿Por qué está resultando tan sumamente peculiar? Bueno, ya el objeto desde su descubrimiento, desde el momento en que constatamos que no venía del sistema solar, pues fue un descubrimiento increíble, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos delante de nuestros telescopios un objeto que sabemos que viene de fuera de nuestro sistema solar. Es decir, es una oportunidad de viajar a lugares donde nunca hemos podido viajar, simplemente estudiando este trozo de roca que nos ha visitado. Ya. ¿Y qué es toda esta cuestión de que está acelerando y además acelerando de una forma extraña? ¿Por qué de pronto pasó de ser considerado un asteroide a un cometa? ¿Y esto qué significa de cara a que alguien piense que es incluso un objeto artificial? Bueno, todos los objetos cuando describen órbitas elípticas, cuando pasan más cerca del objeto central, se aceleran. Esto es una cosa que ya se dio cuenta Kepler hace bastante tiempo y lo que le pasó a este objeto es que efectivamente se aceleró, pero se aceleró más de lo que esperábamos y eso hizo que antes del verano un grupo de científicos liderados por Micheli, un investigador de la Agencia Espacial Europea, propusieran que realmente lo que estábamos viendo era un trozo, podríamos decir, cometario, que por lo tanto al acercarse al Sol habría emitido una serie de gases que habrían servido como un propelente, como un empujón adicional al movimiento de este objeto, ¿no? Esto fue lo que se propuso en su momento. Lo que se propone hoy en día, o lo que se propone en este trabajo que se ha presentado recientemente, es que pudiera ser un tipo de objeto más exótico, bueno, tan exótico que tendría que haber sido fabricado por algún tipo de entidad inteligente, ¿no? Que sería una vela solar. Y lo que viene a decir este estudio es que podría ser una vela solar si tuviera solo unos pocos milímetros de espesor. Bueno, realmente, como decías antes, la comunidad científica no han cogido con mucho entusiasmo esta propuesta. Como hipótesis, bueno, es divertida y está bien hablar de ello, pero no termina de encajar bien con todos los datos que tenemos, tampoco cumple ese principio según el cual las explicaciones deben ser lo más sencillas posibles, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en un cometa cuando se inicia la actividad normalmente se producen variaciones en la rotación de este objeto, algo que no hemos visto en Oumuamua. También es verdad que es tan difícil medir su rotación que es prácticamente imposible estar seguros de si lo estamos haciendo bien o no. En resumidas cuentas, Oumuamua es un objeto extraño, se mueve de manera extraña
Y bueno, yo creo que hay que estudiarlo con la mente abierta, pero no demasiado, ¿no? Ya, para que no se escapen las ideas. Exactamente. Y además comentabas que ese concepto de vela solar, impulsada por la radiación solar, entiendo, implica un espesor no muy amplio. Y este objeto es mucho más macizo, claro, aunque no es especialmente grande, es un... Es muy difícil medir el tamaño, las dimensiones, las 3 dimensiones podríamos decir. Lo están dibujando siempre como una especie de pepino estelar. Exactamente, esa es la forma, ¿no? Lo comparaban incluso con la Torre Akbar de Barcelona, para que nos hagamos una idea. Pues es difícil establecer las dimensiones, el espesor, es complicado, pero efectivamente nadie piensa que tenga la forma que tendría una vela solar, ¿no? Por no hablar de otras consideraciones. Es cierto que si tuviera ese espesor realmente en los números encajarían, ¿no? Pero es cierto también que hay otras explicaciones simultáneas y que bueno, pues que parecen un poco más en línea con lo que vemos en objetos del sistema solar, ¿no? Como esa actividad cometaria. La actividad cometaria no se ha visto tampoco, eso también es importante destacar, pero por otro lado no siempre tiene por qué verse, depende del tamaño de las partículas que expele el cometa y podrían ser pequeñas y por lo tanto indetectables con la tecnología que hemos tenido, ¿no? Yeah. Hay que decir que también hemos observado en radio, hemos estado escuchando a ver si había algún tipo de señal artificial, por ejemplo. No se ha detectado nada. O sea que, bueno, es una hipótesis divertida, yo creo que está bien plantearla, pero realmente considerando todos los datos, pues resulta sumamente improbable, ¿no? Encaja mucho mejor con lo que hemos visto, pues la hipótesis cometaria que ya se presentó, ¿no? Los cometas pueden atravesar por fases y puede ser Oumuamua quizás el ejemplo de una fase cometaria que no se ha estudiado demasiado y por eso el comportamiento un tanto extraño. Bueno, tuvimos la suerte de que se pudieran tomar algunos espectros del objeto durante su aproximación, es decir, que se pudo estudiar cómo eran los colores de este objeto y encajaban bastante bien con una naturaleza cometaria. Entonces, bueno, el comportamiento de un cometa ajeno al sistema solar pues puede ser distinto, pero la física en principio consideramos que debe ser la misma, ¿no? Luego hay más datos. Por ejemplo, sabemos que el objeto, en términos de su movimiento alrededor de la galaxia, se mueve como algunas pocas estrellas que conocemos, ¿no? Lo cual nos hace pensar que ha dado varias vueltas alrededor del núcleo de la galaxia, que por lo tanto puede llevar millones de años dando tumbos por el espacio. Y bueno, pues todos estos hechos se van acumulando, ¿no? No tenemos una hipótesis cerrada. Y oye, lo mejor sería enviar allí una misión y poder tomar datos de primera mano. Ojalá se pudiera hacer eso. Hay proyectos para abordarlo. Pero bueno, es bastante complicado porque se está alejando muy rápidamente y tendríamos que viajar a toda velocidad, ¿no? para acercarnos a ella. Pero precisamente uno de los proyectos que se propone, el proyecto Vega, se basa en el uso de velas solares para viajar por el sistema solar a suficiente velocidad. Sería toda una ironía, ¿no? Llegar con una vela solar y que fuera un trozo de roca sin más, ¿no? Claro. Bueno, de hecho has comentado una de las claves de las noticias que han estado, bueno, pues centrando su atención estos días en Oumuamua, porque en algunos medios, de hecho en bastantes, lo que han estado diciendo es que, además de que estos científicos creen que puede ser una especie de sonda artificial alienígena, que se está acercando a la Tierra, y es todo lo contrario, está yéndose a gran velocidad a la otra punta del sistema. Esa información no es cierta, se está alejando de nosotros, y de hecho se aleja más rápido de lo que debería, ese es el problema, no es que haya cambiado de dirección, ¿no? Ya. Por lo tanto, eso no es cierto en absoluto. Se está alejando de nosotros, el sistema solar es inmenso, tardará tiempo en salir, pero bueno, se encuentra ya muy lejos de nosotros, ¿no? Hace ya más de un año que se acercó a la Tierra al máximo. Sí, sí. Bueno, además los propios científicos que han realizado este estudio dicen que Oumuamua podría ser también de origen natural, o sea, apuntan varias hipótesis, no dan por sentado que su apuesta es la del origen artificial. Apuntan diferentes opciones. Efectivamente, ellos mismos no son tan categóricos como la prensa. Eso es, exacto. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Sí. Eso, yo creo que en la discusión científica es muy bonito que se planteen hipótesis incluso descabelladas, son divertidas. A todos nos gusta imaginarnos que sería bonito que esto fuera cierto, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues hay que hacer una economía de hipótesis y buscar siempre la explicación que sea la más sencilla posible porque es la que más probabilidades tiene de ser cierta. Esto es la famosa navaja de Occam, ¿no? Ya. Bueno, vamos a cambiar de objeto espacial enigmático para acercarnos al asteroide Faetón, que produce, por cierto, las Gemínidas y que se ha dicho últimamente que es algo así como mitad asteroide, mitad cometa. Otro trozo de roca espacial cuya naturaleza es un tanto esquiva. Además, Faetón pasó cerca de la Tierra el pasado 16 de diciembre de 2017. Es uno de los asteroides, por tanto, sometido a vigilancia por considerarse potencialmente peligroso, por lo que su estudio pues reviste interés. ¿Qué es esto de que Faetón puede ser
mitad una cosa, mitad otra. Bueno, es que la vida no es tan sencilla como dicen los libros de texto, ¿no? Y realmente muchas veces no hay una frontera rígida entre lo que es un asteroide, lo que es un cometa. Y hay muchos objetos que tienen lo que podríamos llamar una categoría mixta, que tienen una cantidad suficiente de hielo y de volátiles capaces de desarrollar actividad cometaria, ¿no? No todos los asteroides son puramente roca. Y, bueno, hay muchas matizaciones que se pueden hacer ahí, ¿no? En el caso de Phaeton, una cosa curiosa es que es un objeto muy azul, que es una coloración pues muy característica y difícil de encontrar en este tipo de objetos, ¿no? Y eso hace pensar que pudiera ser un fragmento de Pallas, que es uno de los grandes asteroides del cinturón de asteroides. Azul también. Azul también. Y bueno, pues ahí andamos. Realmente no se sabe muy bien, ¿no? Y pertenece a esa categoría de objetos que, como te decía antes, pues no tienen un club exacto en el que ubicar, ¿no? Ya, bueno, así es mucho más divertido, como decías también. Por supuesto. Bueno, y decíamos que Phaeton es uno de los asteroides sometido a vigilancia por considerarse potencialmente peligroso. El control de estos cuerpos, cuya trayectoria puede llevarles algún día a chocar contra la Tierra, es objeto de trabajo por parte de las agencias espaciales y es una labor a la que se va a unir en 2020 un nuevo telescopio europeo. Se llama Fly-A y va a comenzar a operar desde el monte Mufara, en la isla italiana de Sicilia. Es un telescopio que se va a unir a una red futura que podría hacer un barrido completo del firmamento, lo cual significa ya, pues me imagino, establecer el máximo sistema de vigilancia que se puede tener desde tierra. Claro, hay que vigilar al máximo el cielo, ya lo hemos hablado otras veces. Y también para objetos extraños como Oumuamua, por ejemplo, este tipo de redes nos pueden permitir detectar objetos de estos que tienen que pasar de vez en cuando, aunque son muy difíciles de detectar, ¿no? Y con los objetos potencialmente peligrosos lo mismo. Realmente la única estrategia que podemos adoptar en la actualidad es vigilar, ¿no? Vigilar el cielo y tratar de determinar la mayor cantidad de órbitas posibles. Ese tipo de estudios durante muchos años han estado en manos de otros gobiernos, de Estados Unidos, por ejemplo, en particular de iniciativas militares. Por lo tanto, hay que aplaudir que se inicie un proyecto que, digamos, sea europeo y que sea de carácter civil y que sea también con visos a establecer lo que suele llamar la defensa planetaria, ¿no? Conocer cuantas más órbitas conozcamos mejor, porque eso nos permitirá predecir también los movimientos de otros objetos y los posibles pasos cercanos que tengan en el futuro. Recordemos que los impactos son tanto más probables cuanto más pequeño sea el objeto. Continuamente nos golpean trozos de material interplanetario y debemos estar preparados porque tarde o temprano habrá un objeto más grande que se acerque a la Tierra y deberemos tomar medidas para evitarlo, ¿no? Vamos a hablar ahora de una investigación que se ha realizado mediante datos de la misión Gaia, que sabemos que ha producido un catálogo de casi 1.700 millones de estrellas y que está permitiendo realizar estudios de lo que se ha dado en llamar arqueoastronomía. Por ejemplo, según un estudio que se acaba de publicar, nuestra actual galaxia sería el resultado de un choque ocurrido hace unos 10.000 millones de años entre lo que fue la primera Vía Láctea y otra galaxia menor. Cuando hablamos de choque, tampoco que nadie piense en algo especialmente dramático, ¿eh? Claro, los choques de galaxias nunca son un choque de trenes, sino que se parecen más a ese truco de los magos en los cuales los aros se atraviesan unos a otros y solo por el efecto de la gravedad de las estrellas que se acercan se producen deformaciones en las dos galaxias que colisionan, ¿no? Ese trabajo que comentas, yo creo que es lo más bonito que he visto en varias semanas en astrofísica. Es un trabajo espectacular en el cual se une no solo los datos de Gaia, que nos permiten determinar los movimientos de una enorme cantidad de estrellas, estamos hablando del orden de 1.000 millones de estrellas, e identificar familias a través de su movimiento, que puedan tener un origen común, sino que ha utilizado otro tipo de datos que nos permite conocer los colores y lo que llamamos los astrofísicos las metalicidades de las estrellas, ¿no? Decimos que una estrella es más metálica cuando tiene más elementos pesados que el helio. Ya sabéis que a los astrónomos, para horror de los químicos, cualquier elemento más pesado que el helio se le llama metal, ¿no? Algo que en química pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero nosotros lo decimos así para acabar antes, ¿no? Y podemos agrupar entonces estrellas gracias a estos datos por su metalicidad y por sus movimientos. Y eso nos permite, como decía antes, identificar esas familias que se tuvieron que formar, según predicen los modelos, en una acercamiento, en una colisión, en una, no sé cómo decirlo, en una mezcla de dos galaxias, ¿no? Una la nuestra y otra probablemente un poco más grande que la pequeña nube de Magallanes y que sucedió hace unos 10.000 millones de años, que configuraría pues parte de las estructuras que vemos hoy en nuestra galaxia. Sabemos que las galaxias son dinámicas, no son objetos estáticos, tienen interacciones unas con otras, las grandes se comen a las pequeñas se deforman y se estiran, creando corrientes en el cielo, ¿no? Y lo que estamos viendo es en esta arqueoastronomía
astronomía estamos viendo el resultado que proporciona en la actualidad, ¿no? Esto es algo increíble, es un trabajo precioso.